Piensa por un instante, abres los ojos, pero el año es uno. No hay teléfonos, no hay internet, ni queda un solo rastro del mundo moderno. Las personas están completamente desconectadas entre sí. Cada civilización vive dentro de sus propias fronteras y ni siquiera es consciente de la existencia de otras civilizaciones. ¿Podrías mantenerte en pie en un mundo así? Y lo más sorprendente es esto: no hay tecnología, no hay comunicación, pero entre estas sociedades antiguas existen similitudes increíbles. Sus creencias, sus formas de vida y su manera de comprender el mundo son mucho más impactantes de lo que imaginas. Ahora abrimos las puertas del tiempo. Te llevamos a un mundo de hace más de 2000 años y te invitamos a descubrir con toda su crudeza y realidad cómo vivía la humanidad en este planeta en el pasado. Tal vez imaginas el año del nacimiento de Cristo como una época primitiva, estática y donde todo se parecía entre sí. Pero la realidad era mucho más impactante. No había tecnología, pero el mundo jamás fue uniforme. Nuestro planeta era un mosaico vivo donde culturas completamente diferentes, poderosos imperios y profundos sistemas de creencias se entrelazaban. En el mismo periodo de tiempo, esta vez viajamos miles de kilómetros hacia el este. En China, la dinastía Han estaba en ascenso, inventaba el papel, establecía sistemas administrativos y cambiaba silenciosamente el rumbo de la historia de la humanidad. En el otro extremo del mundo, más allá de los océanos, los pueblos de Mesoamérica, completamente ajenos a estas civilizaciones, sembraban el maíz sagrado en la tierra y practicaban juegos rituales que representaban la lucha cósmica entre la vida y la muerte. Ninguno se conocía entre sí. No hablaban el mismo idioma, no creían en los mismos dioses, no veían el mundo con los mismos ojos. Pero aún así compartían un mismo punto en común: la esperanza de un futuro mejor, la búsqueda de sentido y el deseo de sobrevivir. A pesar de las enormes distancias que los separaban, la humanidad soñaba los mismos sueños, los miedos compartidos de la humanidad y sus deseos interminables. Para iniciar este viaje impactante, dirigimos nuestro rumbo al corazón del mundo antiguo, Roma. Abres los ojos y todo a tu alrededor está en ebullición. Cerca de 1 millón de personas, comerciantes llegados desde los rincones más lejanos del imperio, legionarios disciplinados y esclavos arrastrando sus cadenas, fluyen por las mismas calles. Desde el primer vistazo comprendes esto: Roma no es solo una gran ciudad, es una demostración de poder en sí misma. Enormes acueductos que transportan agua desde montañas lejanas proclaman la victoria de la ingeniería. Las arenas, por su parte, resuenan con las carreras de cuadrigas que miles de personas observan conteniendo el aliento. En esta ciudad todo recuerda al poder, incluso las piedras. Y en Roma el pan no es un alimento común, es una herramienta utilizada para alimentar al pueblo, calmar a las multitudes y preservar el poder. Porque aquí gobernar no es solo cuestión de espada, es posible gracias al pan y al espectáculo. En Roma, la manera de gobernar al pueblo no pasaba únicamente por las leyes o el ejército. Cada ciudadano tenía derecho a recibir diariamente trigo gratuito del Estado. Esto no era una simple ayuda, era una política inteligente diseñada para mantener a las masas tranquilas, satisfechas y leales al emperador. Y precisamente por eso nació en la historia aquella famosa expresión: pan y circo. Si hubieras nacido como romano, lo más probable es que tu vida no superara los 35 años. Claro, siempre y cuando no cayeras en la guerra, no murieras de hambre o no sucumbieras a una simple enfermedad. Tal vez pasarías las tardes en el Circus Maximus, apostarías en una carrera de cuadrigas, te dejarías llevar por la euforia de la multitud y olvidarías por un momento las preocupaciones diarias. La vida era corta y el entretenimiento era una poderosa vía de escape. Sorprendente, pero real, Roma ya había resuelto, hace 2000 años, un sistema que aún hoy mantiene su vigencia: comida, entretenimiento y poder. Esa era la fórmula más eficaz para controlar a las multitudes.
Sin embargo, no todos los rincones del imperio eran tan afortunados como Roma. En algunas tierras no había pan abundante, ni grandes arenas para distraer al pueblo. Y es precisamente en ese punto donde comenzaba a revelarse la oscura realidad que se escondía tras el rostro majestuoso de Roma. Mientras el esplendor reinaba en la capital del imperio, en el extremo oriental existía un mundo completamente distinto: Judea. Imagina caminar por calles estrechas y polvorientas. En cada esquina, un idioma diferente llega a tus oídos: hebreo, arameo, griego, latín. Este multilingüismo no era solo una riqueza cultural, también era señal de una tensión profunda. Esta era una tierra donde la religión y la política chocaban constantemente. La fe estaba en el centro de la vida cotidiana, mientras que la autoridad de Roma se sentía como una presión permanente. El mármol, el esplendor y las construcciones ostentosas de Roma rara vez llegaban hasta aquí. En Judea no había lujo, había paciencia. No había espectáculo, había espera. Y estas tierras se encontraban al borde de una tormenta silenciosa pero poderosa. En Judea, la vida significaba vigilancia más que esplendor. El pueblo vivía bajo el gobierno del rey Herodes, aliado de Roma, pero temido por su propia gente. Había poder, pero no había seguridad. La vida cotidiana era extremadamente frágil. El dinero en el bolsillo solía consistir en pequeñas monedas de cobre llamadas lepton, apenas suficientes para comprar un pan duro y rancio. Sobrevivir era, en sí mismo, una lucha. Jerusalén era el corazón de esta tierra difícil, tanto un centro sagrado como comercial. Caravanas provenientes de Egipto, Siria y Arabia transportaban especias, telas valiosas y rumores que se propagaban de boca en boca. El rumor más poderoso giraba en torno a un solo nombre: el Mesías. Para el pueblo judío, la esperanza residía en ese Salvador prometido. La figura que pondría fin a la opresión romana liberaría la tierra y devolvería la justicia. Y esa esperanza crecía en silencio. En Judea, la vida significaba vigilancia más que esplendor. El pueblo vivía bajo el gobierno del rey Herodes, aliado de Roma, pero temido por su propia gente. Había poder, pero no había seguridad. La vida cotidiana era extremadamente frágil. El dinero en el bolsillo solía consistir en pequeñas monedas de cobre llamadas lepton, apenas suficientes para comprar un pan duro y rancio. Sobrevivir era, en sí mismo, una lucha. Jerusalén era el corazón de esta tierra difícil, tanto un centro sagrado como comercial. Caravanas provenientes de Egipto, Siria y Arabia transportaban especias, telas valiosas y rumores que se propagaban de boca en boca. El rumor más poderoso giraba en torno a un solo nombre: el Mesías. Para el pueblo judío, la esperanza residía en ese Salvador prometido. La figura que pondría fin a la opresión romana liberaría la tierra y devolvería la justicia. Y esa esperanza crecía en silencio. En estas tierras, las personas vivían atrapadas entre la fe y la opresión. Cada día era una espera, cada noche una oración. Y al mismo tiempo, en el otro extremo del mundo. En China, la dinastía Han construía un poderoso imperio con una burocracia ordenada, un sistema administrativo avanzado y estructuras muy adelantadas a su tiempo. Geografías distintas, destinos diferentes, pero todos dentro de la misma era, buscando su propio camino. Ahora nos dirigimos a un mundo completamente distinto. Una sociedad donde el orden, el conocimiento y el equilibrio estaban en el centro de la vida. En la China Han, el Estado no se dejaba al azar. La población era registrada mediante censos detallados. La producción agrícola se supervisaba con meticulosidad, y los administradores no eran elegidos por su nobleza, sino por su mérito. Los exigentes exámenes basados en las enseñanzas de Confucio formaban la columna vertebral del imperio. Y justo en este período surgió una invención silenciosa pero revolucionaria: el papel. Este material que hoy nos parece común transformó radicalmente el acceso al conocimiento en aquella época.
Las leyes pudieron ser escritas, las historias dejaron de perderse y la sabiduría comenzó a transmitirse de generación en generación de forma más rápida y económica. Pero el poder de China no se limitaba únicamente al papel. Esta civilización estaba sentando las bases de muchas ideas y sistemas que trascenderían el tiempo. En la China Han, los enormes canales eran como las venas del imperio. Estas vías fluviales transportaban arroz, seda y soldados a lo largo de cientos de kilómetros, llevando la autoridad central a cada rincón. A diferencia de los romanos y los judíos, la vida de las familias chinas se organizaba en torno a un valor profundo: el respeto a los antepasados y la armonía con los ciclos de la naturaleza. La vida cotidiana no dependía únicamente de la voluntad humana, sino del delicado equilibrio entre el cielo y la tierra. Los matrimonios, las cosechas, los impuestos, todo debía estar en armonía con el orden cósmico, porque se creía que, si el equilibrio se rompía, el desastre sería inevitable. En Roma, el pan era la clave para controlar a las multitudes. En Judea, la fe en el Mesías era la esperanza de un pueblo oprimido. En China, en cambio, el orden y la armonía constituían la verdadera fuerza del imperio. Y el mundo seguía al mismo tiempo 3 caminos distintos. En la China Han, la armonía y el conocimiento eran la brújula de millones de personas. Este orden era la guía más poderosa que llevaba al imperio hacia el futuro. Y ya que hablamos de conexiones, ahora dirigimos nuestra mirada hacia la red más famosa del mundo antiguo, la legendaria Ruta de la Seda. Este camino unió Europa y Asia. Hizo circular bienes, ideas y culturas entre continentes. Pero el mundo no se limitaba solo a estas conexiones. Más allá del alcance de la Ruta de la Seda, al otro lado de los océanos, existía otra civilización completamente distinta: Mesoamérica. Totalmente aislada de Roma, Judea y China, pero en su interior extraordinariamente viva, productiva y sorprendente. En estas tierras, los olmecas y los protomayas habían construido su forma de vida sobre el conocimiento de la tierra. Mediante el sistema llamado milpa, sembraban juntos maíz, frijoles y calabaza. Y con este modelo agrícola inteligente, que trabajaba en armonía con la naturaleza, sostenían a comunidades enteras. El mundo vivía sin conocerse a sí mismo, pero la mente humana en todas partes buscaba respuesta a las mismas preguntas: ¿cómo vivimos? ¿Cómo nos reproducimos? ¿Cómo sobrevivimos? Para los pueblos de Mesoamérica, el maíz no era solo un alimento en la mesa, era un dios viviente. El corazón de un ciclo sagrado que simbolizaba el nacimiento y la muerte, la destrucción y el renacimiento. En el centro de los poblados se alzaban plazas ceremoniales. El juego de pelota que se practicaba allí no era un entretenimiento, era un ritual cósmico. Cada movimiento de la pelota representaba el delicado equilibrio entre los humanos y los dioses. Ganar, perder, todo tenía un significado sagrado. Estas civilizaciones no conocían la moneda metálica, pero poseían un tesoro cuyo valor no podía medirse con dinero: el jade. Con su color verde brillante, símbolo de la vida, esta piedra se transformaba en collares, máscaras y objetos sagrados. El jade era poder, el jade era fe, el jade era el símbolo de la eternidad. En esta parte del mundo, la riqueza no se medía en oro, sino en significado. En Mesoamérica, la vida no se organizaba bajo el mandato de un imperio, sino en el corazón de la comunidad. No existía un poder central, pero sí lazos fuertes que mantenían a todos unidos. Las tradiciones, el comercio basado en el trueque y profundas creencias espirituales. Cuando caía la noche, los tambores comenzaban a hablar. Sus sonidos atravesaban la oscuridad y relataban las historias de los antepasados, el poder de los dioses y el eterno renacer de la naturaleza. Estas personas estaban separadas por océanos. No conocían Roma. No sabían nada de Judea ni de China, pero aún así todos deseaban lo mismo: protección, alimento, dar sentido a la vida y llevar esperanza hacia el mañana. Ese era el verdadero vínculo que unía a la humanidad. Ahora es el momento de detenerse y reflexionar.
A pesar de tantas diferencias culturales, geográficas y espirituales, ¿qué era lo que realmente nos unía? Partiendo de esta pregunta, colocamos a todas estas civilizaciones una junto a la otra, en el mismo año, bajo el mismo cielo. Intentamos comprender cómo la humanidad compartía el mundo. Y precisamente cuando estas civilizaciones eran tan lejanas, tan distintas, surge una pregunta inevitable. ¿De verdad nunca se encontraron? ¿Nunca tuvieron contacto alguno? La respuesta se esconde en la red más misteriosa, peligrosa y fascinante de la historia. En ese camino que atravesaba desiertos, perforaba montañas y conectaba imperios. La legendaria Ruta de la Seda. Ahora imagínalo, caravanas atravesando desiertos abrasadores, cruzando pasos montañosos helados, avanzando por territorios peligrosos dominados por tribus nómadas. Todos estos riesgos no se asumían solo por el comercio. La seda de China, las especias de tierras lejanas, las piedras preciosas y las ideas capaces de cambiar el mundo circulaban por esta ruta entre Roma, Persia, la India y China. Pero lo que transportaba la Ruta de la Seda no eran únicamente mercancías. Las religiones se difundieron a través de este camino. Las tecnologías cambiaron de manos, e incluso las enfermedades cruzaron continentes gracias a esta red. A lo largo del camino, los oasis que surgían y las ciudades protegidas por murallas eran mucho más que simples paradas. Eran centros donde se difundían las noticias, las culturas se fusionaban y el mundo comenzaba lentamente a conectarse. La Ruta de la Seda no solo unió a la humanidad, la transformó de manera irreversible. En cada parada a lo largo de la Ruta de la Seda no solo se intercambiaban mercancías, también se compartían historias. Los viajeros relataban tierras lejanas donde vivían personas que nunca llegarían a conocer, y esos relatos alimentaban la curiosidad y la imaginación. Este camino no era solo una ruta comercial, era una arteria viva por donde fluía la cultura, se difundía la innovación y se encontraban mundos que, de otro modo, jamás se habrían cruzado. Y es precisamente en este punto donde nos detenemos y miramos hacia atrás. Comprendiendo cuán decisivas fueron estas conexiones inesperadas para la humanidad, ahora colocamos a estas civilizaciones una junto a la otra. ¿Quiénes eran ellos? ¿Dónde se separaron sus caminos? Y a pesar de tanta distancia, ¿qué era lo que los hacía tan similares entre sí? Las respuestas están ocultas en la historia compartida de la humanidad. Ahora es el momento de detenerse y observarlo todo juntos. Todos esos mundos que acabas de recorrer eran piezas distintas del mismo rompecabezas humano. En Roma, el poder se construía a través del pan y el espectáculo. El grano distribuido diariamente alimentaba al pueblo, y las arenas mantenían a las multitudes entretenidas y bajo control. En Judea, la vida era mucho más frágil. Una sola moneda de cobre apenas alcanzaba para comprar un pan rancio. Para sobrevivir, las personas se aferraban más a la fe que a lo material, creyendo que la llegada de un Salvador haría posible la libertad. En la China Han, en cambio, reinaba el orden. Los arrozales, el papel, los registros y el conocimiento sostenían un sistema basado en la armonía entre el cielo y la tierra. Incluso las leyes se moldeaban según ese equilibrio. En Mesoamérica no había trigo ni arroz, pero había maíz, sagrado y vital, una fuente de vida que alimentaba el cuerpo de las comunidades y mantenía unida su alma. En todas estas civilizaciones la vida era corta. Una persona promedio apenas alcanzaba los 30 o 40 años. La enfermedad, la guerra y la dificultad estaban siempre a la puerta. Pero a pesar de todas las diferencias, la humanidad deseaba lo mismo en todas partes: estar a salvo, alimentarse lo suficiente, proteger la salud de sus familias y creer que existir en este mundo tenía un significado. Esta era la verdadera conexión que nos unía, incluso a través de miles de años y kilómetros. Cada civilización siguió su propio camino, pero todas enfrentaron las mismas preguntas fundamentales de la existencia. Y en esas luchas compartidas se esconde una verdad poderosa.
Aunque el tiempo cambie y la geografía sea distinta, la esencia humana permanece sorprendentemente igual. Nos parecemos mucho más de lo que creemos. Con esta conciencia ahora descendemos un poco más profundo. Al mirar al pasado, en realidad nos estamos mirando a nosotros mismos. Porque comprender el mundo antiguo es comprender lo que significa ser humano. Bajo el sol abrasador de Roma, caminando por las abarrotadas calles de Jerusalén, creciendo entre los arrozales de China o viviendo en aldeas de maíz en Mesoamérica, desearías las mismas cosas: ser feliz, proteger a quienes amas, sentir miedo ante la incertidumbre del mañana y, en medio de todo ese caos, aferrarte a un significado más grande que tú mismo. Eso es lo que une a la humanidad, incluso a través de miles de años y kilómetros: la experiencia humana compartida. Cada una de estas civilizaciones amó, vivió pérdidas, celebró sus logros, intentó dar sentido a la vida y dejó huellas imborrables en el mundo que hoy habitamos. Cuando observamos el pasado de cerca, comprendemos algo fundamental. La distancia entre nosotros y las personas que vivieron hace 2000 años no es tan grande como creemos. Las emociones son las mismas, las búsquedas son las mismas, las esperanzas son las mismas. Por eso, aprender sobre el pasado no es solo una curiosidad histórica. Es una de las formas más poderosas de comprender quiénes somos hoy y de construir el mañana de manera más consciente. Ahora quiero preguntarte algo. En este viaje, ¿qué civilización tocó más tu corazón? ¿Roma con su poder? ¿Judea con su fe? ¿China con su sabiduría? ¿O Mesoamérica con su misterio? Escríbelo en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte al canal. Porque juntos aún tenemos mucho tiempo por explorar, muchas historias por contar y muchos mundos por descubrir. Nos vemos en el próximo video.